Introducción. En este video hablaremos sobre las guerras de revolución de China, que fueron principalmente dos: el último emperador, las guerras de Japón y conflictos entre comunistas y nacionalistas. Los comunistas están dirigidos por Mao Zedong y los nacionalistas por Chiang Kai-shek. Revolución China. (1840) Situación inicial. En el siglo XIX, durante la década de los 40, una hambruna asola a la China de la dinastía Manchú, la dinastía imperial que gobierna el país desde 1644. Durante esa década, algunas potencias europeas introducen el opio en China y comercian con él a pesar de las leyes que lo prohíben. Como este gobierno ilegal genera, además, un drenaje escandaloso de dinero que daña la economía del país, Tao Quan, el emperador manchú, decide ir a la guerra 2 veces para frenar a los europeos. 1840. Primera Guerra del Opio. Reino Unido versus China. 1856. Segunda Guerra del Opio. Reino Unido y Francia versus China. La débil China es vencida en ambas contiendas, y Tao Quan es forzado a ceder valiosos territorios y a pagar cuantiosas indemnizaciones a sus vencedores. Una vez más, el escaso dinero chino termina en manos de extranjeros. 1851. El primer alzamiento. Frente al abuso imperialista y a la ineficiencia de los manchú, surge la indignación popular. La ideología Taiping promueve, entre otras cosas, una sociedad sin distinción de clases ni sexo y la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. 13 años después, en 1864, la rebelión es aplacada gracias a la intromisión del Reino Unido y del Segundo Imperio francés. La rebelión Taiping deja 20 millones de muertos y un pueblo chino aún más nacionalista. 1894. Ideas de república. En 1894, un ideólogo republicano funda la Unión para el Renacimiento de China. Nombre: Sun Chun-shan. Lugar y fecha de nacimiento: Qiankun, 12 de noviembre de 1866. Origen social: campesino. Profesión: médico. Datos destacados: es considerado el padre de la China moderna. En 1895, Sun Chun-shan se alza en armas en Cantón contra el entonces emperador Quanzhou, pero es vencido y se exilia en Estados Unidos. Ese mismo año, un Japón expansionista combate a China por el control de Corea en la Primera Guerra Sino-Japonesa. China es nuevamente derrotada y se desangra literal y económicamente por el abuso de las potencias occidentales. Y algunos burgueses intelectuales ya planean derrocar a la dinastía para instaurar una república. 1911. El último emperador. El 10 de octubre de 1911 se produce finalmente un alzamiento en Wuchang. Se suman las provincias de Shanxi y Hunan, en donde combate para los rebeldes un joven de 17 años. Su nombre es Mao Zedong. Nombre: Mao Zedong. Lugar y fecha de nacimiento: Shaoxan, Hunan, 26 de diciembre de 1893. Origen social: campesino. Profesión: político. Datos destacados: las ideas de Mao han influenciado muchos movimientos comunistas en África, América Latina y Asia. El éxito es inmediato y el 1 de enero de 1912, una liga revolucionaria funda en Nankín la República China. Sun Chun-shan retorna de los Estados Unidos para asumir como presidente del gobierno revolucionario. E inmediatamente crea el Partido Nacionalista Chino, o Kuomintang, para propagar sus ideas de nacionalismo, democracia y bienestar popular. Con ello se inicia la etapa de los señores de la guerra. Sun Chun-shan cede momentáneamente el poder a Yuan Shikai, un general que controla el fuerte ejército del norte. Y es Yuan Shikai quien logra en 1912 el abandono de Song Tong, el último emperador.
En 1918, el gobierno chino otorga sorpresivas y humillantes concesiones a Japón. Son concesiones territoriales más el control de los ferrocarriles y la metalurgia. En Pekín, Shanghái y Cantón, estudiantes, obreros, intelectuales y comerciantes protestan contra las concesiones hechas a Japón. Por lo tanto, en 1922 se propicia una fusión entre ambos, una fusión que no va a durar demasiado. Así, en Moscú, se comienzan a formar cuadros políticos y militares chinos, y un militar de confianza de Sun Chun-shan viaja hacia allí. Es Chiang Chie-shi. Nombre: Chiang Chie-shi. Lugar y fecha de nacimiento: Zhizhou, Zhejiang. 31 de octubre de 1887. Origen social: clase media alta. Profesión: militar. Datos destacados: gobierna Taiwán desde 1949 hasta 1975. Y en 1925, Chiang Chie-shi queda a cargo de Kuomintang. En 1926, en una expedición al norte, conquista Changsha, Guan, la costa de Kwantung y Fujian, y finalmente todo el sureste del país. 250.000 soldados nacionalistas, con apoyo, terminarían la era de los señores de la guerra. Pero el líder del Partido Nacionalista Chino, Chiang Chie-shi, además termina violentamente con la fusión entre nacionalistas y comunistas. 1927. Tambores de guerra. Las fuerzas revolucionarias fueron lideradas por el Partido Comunista de Mao Zedong, el que contaba con apoyo de la gran masa de campesinos pobres, proclamando la necesidad de la revolución armada campesina que llevará a un reparto de las propiedades entre los pobres. En este suceso histórico se enfrentaron dos grandes fuerzas lideradas por Mao Zedong, comunista, y el generalísimo Chiang Kai-shek, nacionalista o Kuomintang. Al inicio de este conflicto, en 1927, el nacionalista Chiang inició numerosos ataques contra el Partido Comunista, dejando alrededor de 6.000 muertos. Chiang entró en Pekín convirtiéndose en el gobernante de China y puso en marcha una serie de exterminios para deshacerse de los comunistas, mientras que las fuerzas de Mao, Ejército de Liberación del Pueblo, utilizó tácticas de guerrilla contra Chiang. El Partido Comunista de Mao tenía sus fuerzas en los campesinos y defendió la iniciativa de un reparto de la propiedad entre los campesinos con menos recursos. En 1934, ya con las tropas, emprendieron la denominada La Gran Marcha. La Gran Marcha consistió en recorrer 12.500 kilómetros hasta llegar al centro del país, lugar donde se encontraba el partido o ejército nacionalista. Esta marcha ayudó para que, a lo largo de este camino, los campesinos se fueran sumando a la causa, muchos de los cuales eran analfabetos. En 1937, las fuerzas japonesas invadieron China y se formó un frente común, una alianza entre comunistas y nacionalistas para derrotar a Japón. La Segunda Guerra Mundial puso un paréntesis en la guerra civil. Comunistas y nacionalistas pelearon junto contra los japoneses. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón se retiró de China, reanudándose el conflicto interno en China. Esto produjo una carrera para retomar los territorios ocupados por el ejército japonés. Esta competencia la ganó el bando nacionalista, ya que Estados Unidos reconoció a Chiang como la autoridad legítima, proporcionándole armamento y equipamiento, lo que conllevó a que las fuerzas comunistas dirigieran una gran ofensiva para reconquistar Manchuria y la conquista de ciudades importantes. Las fuerzas nacionalistas cedieron la lucha y los altos rangos del Kuomintang escaparon fuera del continente hacia Taiwán, donde se establecieron finalmente el 1 de octubre de 1949. El 1 de octubre de 1949, en la plaza Tiananmen, Mao proclama la República Popular China. Asoma para toda la humanidad un camino alternativo al capitalismo, un nuevo camino hecho en China. Mao proclamó en Pekín el nacimiento oficial de la República Popular China. La República Popular China
fue solo reconocida diplomáticamente por los países comunistas, algunos países vecinos, Reino Unido y Portugal. China buscó la ayuda financiera y técnica de la Unión Soviética. Mao Zedong dirigió una campaña de masas entre los años 1957 y 1960. Esta tenía como nombre el Gran Salto Adelante, el que buscaba equilibrar el desarrollo industrial y agrícola, el que tuvo un relativo éxito los 2 primeros años, pero luego fracasó. Esta hizo que se distanciara el comunismo chino del soviético, debido a que las reformas comunistas chinas iban enfocadas al campesinado, y en cambio, en el modelo soviético, la reforma está enfocada en el obrero urbano. La ruptura sino-soviética es el nombre que recibió la crisis en relación entre la República Popular China y la Unión Soviética, que comenzó a fines de los años 1950 y se intensificó durante la década de los 1960. El Gran Salto Adelante fracasó, causando la muerte de millones de chinos, e incluso en las zonas más rurales llegaron a recurrir al canibalismo. Mao perdió el poder, se comenzaron a someter las ideas de Mao a una profunda revisión y el poder fue entregado posteriormente a Liu Shaoqi, vicepresidente del Partido Comunista Chino el 28 de abril de 1957. En 1966, Mao quiso recuperar el poder e incentivó la revolución, borrando cualquier vestigio del capitalismo. Para ello emprendió una verdadera caza de brujas contra todo lo que olía a capitalismo y derechismo. Luego que los comunistas se tomaran el poder, en 1949, hasta la fecha ha sido el gobierno comunista más duradero y estable de la historia. Sin embargo, el régimen chino todavía se caracteriza por la falta de libertad política. ¿Qué hubiera pasado si, en los conflictos entre los dos partidos, los cuales son comunista y nacionalista, hubiera resultado como vencedor el nacionalista? Gracias a esto, y si esto hubiera ocurrido, cambiarían muchas cosas en el actual China. Por ejemplo, dejaría de ser una dictadura, tendría un diferente orden y estratos sociales, sus políticas serían diferentes y así como muchas cosas. Y además, La República Popular China es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, Pekín. Como mencionó mi compañero Elías, aunque ellos no se consideran una dictadura, todo el mundo sabemos que sí, ya que el Partido Comunista es el único que tiene poder y autoridad. También sus aliados serían distintos, ya que cada partido tiene ideologías muy diferentes, por lo tanto sus aliados cambiarían según su forma de pensar. gracias a estos eventos y acontecimientos, China pudo definir su identidad, sus sistemas políticos, económicos y sociales, y así convertirse en la gran potencia en la que es en la actualidad.